A ver. Muy bien, un ratito, cargue, ya cargó. Como le decía, entonces el sistema oculomotor, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que cuando nosotros, ¿qué pasa cuando nosotros queremos enfocar algo? ¿Ya? Cuando hay algo que nos llama la atención, cuando hay algo que nosotros queremos ver, ¿qué hacemos? ¿Achicamos la vista? Cuando hay algo que queremos ver. A ver, Alexandra, imagínate que tú estás caminando por la calle y pasa un chico guapo. ¿Tú qué haces? Le hablo. Le hablas, lo miras, ¿verdad? Desvías la mirada y lo miras, ¿verdad? Le guiño el ojo, Entonces, profesor. cuando hay un estímulo, ya periférico en cualquier lugar, eso hace que nosotros hagamos un movimiento ocular, no solo de la cabeza, sino también de los ojos. ¿Para qué? Para que podamos enfocar a esta persona, a este objeto, a eso que nosotros queremos ver con nuestra fobia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros volteamos, giramos los ojos, lo enfocamos, alineamos nuestros ojos para verlo? Porque al alinearlo vamos a ver con la fobia, y acuérdense que con la fobia es la parte de la retina con la que tenemos la mejor agudeza visual. Entonces, por eso es que nosotros siempre realizamos movimientos cada vez que queremos enfocar algo. Es por eso la importancia justamente del estudio de estos músculos, ¿ya? Ahora, a este enfoque o a estos movimientos que nosotros vamos a hacer a los ojos, ¿ya? Este alineamiento que vamos a hacerlo para enfocar un objeto, se le llama paralelismo ocular. ¿Ya? El paralelismo ocular consiste en cómo los ojos se van a alinear para hacer que ambos ojos enfoquen con la fobia. ¿Ya? Y todo esto es para que nosotros podamos tener una buena visión binocular. ¿Ya? Eso es para que nosotros podamos tener una buena visión binocular y así nosotros poder distinguir mucho mejor, distinguir la distancia. Por ejemplo, ya Alexandra ve al chico, dice, ahí está, miren, está a 3 metros, calcula la distancia, voy a hacerme que me choco con él de casualidad, camina un poco más rápido, ya. Entonces, la visión binocular es para eso, para calcular distancias, para tener una buena estereoxis, ¿ya? Y la visión binocular se da gracias justamente al alineamiento de los ojos. Bueno, dentro de este movimiento o para que los ojos se muevan necesito un espacio, ¿verdad? Un espacio donde se puedan movilizar. ¿Cuál va a ser ese espacio donde se van a movilizar nuestros ojos? Justamente aquí, en la órbita, ¿verdad? En la órbita, que justamente esta órbita va a estar compuesto por huesos, ¿ya? Que son estos 7 huesos que están aquí. Y la unión de parte de estos huesos van a formar las paredes, ¿ya? Pared medial, o interna, pared externa o lateral, la pared superior o techo orbitario bóveda, o el suelo orbitario o piso orbitario, ¿ya? Cada uno de estos extremos va a ser formado por un conjunto de estos huesos. ¿Cuáles van a ser los huesos? Los que vemos aquí. El hueso frontal, que es el hueso que está en la mayoría de la frente, el hueso cigomático, que está en el lado temporal, ¿ya? Cigomático o malar, se le llama con esos dos nombres. Luego tenemos el maxilar superior, el hueso maxilar. Luego tenemos el hueso lagrimal, lacrimal, lagrimal o unguis, con cualquiera de esos nombres se lo conoce. Luego tenemos el esfenoides, el ecmoides y un pequeño hueso que se llama palatino. ¿Ya? Esos 7 huesos van a conformar todo lo que corresponde a la órbita. Ahora, ¿qué huesos van a formar qué huesos? Vamos a ver. ¿De qué huesos van a formar qué paredes? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, vamos a tener los 4 paredes. Vamos a comenzar con la pared superior, techo o bóveda, como la podemos llamar. ¿Cuál es la forma que va a tener? La forma de un triángulo invertido. ¿A qué me refiero que va a tener un triángulo invertido o va a tener esa forma? Que en la parte más anterior, o sea, la parte más externa, va a tener una forma más ancha y a medida que se vaya hacia el fondo, hacia el vértice, va a ir adelgazándose. Por eso es que se dice que tiene la forma de un triángulo invertido. Ahora, ¿por quién va a estar constituida esta pared superior? Básicamente va a estar compuesta en su mayor campo por el hueso frontal y por el inferior del ala menor, o sea, por una pequeña parte
del hueso esfenoides. Viendo en el gráfico, vamos a ver que toda esta pared orbitaria está compuesta, miren, por el hueso frontal y por una pequeña parte del esfenoides, ¿ya? Por el ala menor del esfenoides. Esfenoides y hueso frontal forman el techo orbital, ¿ya? Ahora, yéndonos a la imagen, en este hueso frontal se ubican dos cosas, ¿ya? Un pequeño orificio o foseta, que va aquí, ¿cómo se llama esta foseta que va acá en el lado superior temporal? Lo estoy subrayando. Aquí el hueso frontal tiene una pequeña protuberancia, un pequeño espacio. ¿Para qué es? La glándula lagrimal. Exacto. Un pequeño espacio, protuberancia, donde va a estar ubicada la glándula lagrimal. Y también nos va a servir, bueno, y eso justamente tiene el nombre de foseta lagrimal. Y luego en la parte nasal vamos a ver que se va a ubicar una parte donde se va a incrustar la tróclea que va a sujetar al músculo oblicuo superior. ¿Ya? Entonces, esas dos cositas lo que vamos a tener en el hueso frontal. En una parte va a estar la glándula lagrimal y en la otra parte se va a situar la tróclea que va a sujetar al músculo oblicuo superior. ¿Ya? Luego, la siguiente pared contraria a esta va a ser el suelo orbitario o pared inferior, que va a estar constituida ¿por qué? Va a estar constituida por el maxilar superior, ¿ya? Por una parte del malar y por la cara superior o una parte del palatino. ¿Cuál va a constituir este piso? Miren aquí, en la mayor parte de su zona va a estar constituido ¿por qué? Por el malar, por el maxilar, por el malar o cigomático y hasta este huesito que en la foto, en este gráfico, está aquí, en realidad está un poquito más abajo, ya, el palatino. Por esos tres músculos va a estar constituido aquí el suelo orbitario. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a tener la pared interna, o sea, la pared que está hacia el lado de nuestra nariz. Si está hacia el lado de nuestra nariz, justamente va a estar constituido por este hueso, por el hueso lagrimal o unguis, ¿ya? Lagrimal o unguis, como ese nombre se lo llama. También va a estar compuesta por el ecmoides, ¿ya? Y por la cara externa del esfemoides. Y también por una pequeña zona del maxilar superior, ¿ya? Entonces, ¿por quién va a estar compuesta la pared medial? Miren, por la lagrimal, por el ecmoides, ¿verdad? Lagrimal, ecmoides, y vamos a tener al maxilar superior, ¿ya? Esos van a ser los huesos que van a tener a eh, en esta pared. Muy bien. Bueno, y en realidad también una parte, junto con el ecmoides, una parte del esfenoides, pero eso va a ser una pequeña parte. ¿Ya? Esos cuatro huesos. Lagrimal, ecmoides, una pequeña zona del esfenoides y el maxilar. Ahora, cabe recalcar que justamente en esta zona hay el hueso, o está ubicado el hueso más delgado. ¿Cuál es el hueso más delgado de todos? El ecmoides. El ecmoides es aquel hueso que va a tener el espesor óseo más delgado. ¿Ya? Y eso lo hace que sea más frecuente que se fracture este hueso ante cualquier traumatismo. Y por último vamos a tener la pared externa, ¿ya? Que va a estar constituida ¿por qué? Por el hueso cigomático, ¿ya? Por una parte del esfenoides y por la parte más externa del hueso frontal. Entonces, ¿por quién va a estar compuesto? Por el cigomático malar, por una parte del frontal y con una zona del esfenoides. Estos tres huesos van a conformar la pared lateral. Muy bien. Entonces, estos son los huesos que van a conformar la órbita. Ahora, en estos huesos vamos a tener algo más. Vamos a tener ciertos orificios, ciertas partes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener orificios en la órbita, pequeños espacios vacíos. Estos espacios van a tener un porqué. Por ejemplo, vamos a tener una pequeña hendidura que se va a llamar hendidura esfenoidal
que es donde se va a insertar el tendón de zinc, y va a ser un orificio de aproximadamente 5 milímetros que va a tener el anillo de zinc. ¿Ya? Siguiente, vamos a tener el canal óptico, que es el ápex orbitario, que es el centro del orificio que va a estar en el centro de la parte posterior de la bóveda. ¿Ya? Y por último, la hendidura esfenomaxilar, que es por donde van a ingresar las venas, ¿ya? Y los nervios. Venas y nervios. Luego vamos a tener una periórbita, ¿ya? Que va a ser una prolongación, una zona más dura, que va a tapizar la órbita y va a estar formada de colágeno. ¿Ya? Va a ser como un tapiz que va a formar que va a estar bordeando la órbita para que ésta pueda endurecerse un poco más, ¿ya? Y está formada de colágeno. Luego vamos a tener los senos orbitarios. ¿Qué son los senos orbitarios? Son pequeños espacios, ¿ya? Que vamos a tener entre los huesos, que justamente estos espacios van a ayudarnos a que ante cualquier inflamación por esta zona se libere esta inflamación. O sea, si hay una inflamación por un traumatismo, el ojo no apriete con la órbita, no se hinche, no que al hincharse se presione mucho con la órbita, sino que a través de estos senos, de estos espacios, de estas cavidades, esta inflamación se va como que un poquito a relajar, como va a ser un espacio como para que se libere esta tensión que va a estar en el globo ocular. Luego vas a tener la grasa orbitaria, que va a servir básicamente de colchón para el globo ocular, y luego la vascularización, que van a ser la vena y la arteria central de la retina, que van a ingresar por ahí. La arteria y vena oftálmica, que van a ingresar por aquí. Aquí lo vemos, ¿ya? Estos son los huesos que estamos viendo, hueso frontal, el hueso unguis, ¿ya? El hueso palatino, mira, acá se puede ver, frontal, unguis, etmoides, maxilar, todo es esto, el palatino con espacio, el malar o cigomático y el esfenoides, ¿ya? Aquí vamos a tener el canal óptico o agujero óptico, hendidura esfenomaxilar, ¿ya? Esfenomaxilar porque está entre el esfenoides y el maxilar superior. Y también vamos a tener la hendidura esfenoidal, que es una hendidura que se forma en toda la hendidura esfenoidal, ¿ya? El esfenoides. Muy bien. Es aquí, y luego vamos a tener la grasa orbitaria, que vamos a tener aquí en todo el ojo, y entre la grasa orbitaria y la cavidad vamos a tener, ¿qué cosa? La periórbita, que va a ser un tapiz de colágeno que va a tener toda la órbita. Luego vamos a tener los senos orbitarios, que miren, justamente son estos, espacios vacíos, miren, abajo de la órbita, ¿ya? Atrás de la nariz vamos a tener un espacio vacío. Este espacio vacío va a ser como un amortiguador para que cuando haya presión en el ojo se libere por esta zona. No solamente en la parte inferior, sino también en las partes nasales. Miren, en las partes nasales también vamos a tener senos orbitarios o espacios vacíos. ¿Ya? Esos son los senos orbitarios. Entonces, muy bien. Bueno, en esta foto también se puede ver senos orbitarios en la parte de abajo del ojo. Aquí también hay en los costados. Ahora, ¿para qué es la importancia de esta cavidad? Ya creo que les había mencionado la semana pasada, a ustedes fue, sobre la importancia de cómo deben estar dispuestos los ojos, ¿verdad? De qué diferencia había entre nosotros que tenemos los ojos en la parte frontal con otras especies que tienen los ojos en la parte lateral, ¿verdad? Justamente gracias a esta disposición que tenemos nuestros ojos, es que tenemos la visión binocular y podemos tener una buena estereoxis, cosa que otras especies que tienen sus ojos a los laterales no tienen, ¿ya? Y justamente la posición de las órbitas, que están diseñadas para que nuestros ojos estén así, hacen que nosotros podamos alinear nuestros ojos o alineamos nuestros ojos cuando queramos enfocar algún objeto. Muy bien. ¿Has tenido una pregunta? Todo claro, sí, profe. ¿Ah? Todo claro. Ya, muy bien. Ahora, luego vamos a tener los músculos extraoculares.
¿Ya? Estos músculos extraoculares no solamente son músculos, sino que el músculo está compuesto por varias cositas. Entre ellos, los músculos están compuestos de fibras, ¿verdad? Fibras musculares estriadas, que van a ser células muy alargadas, multinucleadas con varios núcleos cilíndricas, que van a responder a varios impulsos, ¿ya? Van a ser todo ese paquete de fibras musculares que van a componer el músculo. Ahora, no solamente van a tener fibras musculares, sino también van a tener un tejido conjuntivo, ¿ya? Tejido conjuntivo que va a transmitir los movimientos de contracción, va a formar tendones, ¿ya? Va a permitir de que estos músculos se puedan movilizar. Luego también los músculos van a tener vasos, van a tener pequeños capilares que van a encargarse de la vascularización de estas fibras, ¿ya? Y justamente estos capilares de los vasos van a estar alineados a las fibras musculares. Y luego van a tener formaciones nerviosas. ¿Cómo es esto? Que los músculos van a ser inervados por un nervio, ¿verdad? Pueden ser inervados, por ejemplo, por el tercer par craneal, por el cuarto par craneal, por el sexto par craneal, ¿ya? Pero van a ser inervados por un nervio. Este nervio se va a encargar de su movimiento y de su sensibilidad de este músculo. Ahí justamente les muestro los músculos, cuáles son. ¿Cuántos músculos tenemos en el ojo? Que se encargan de 6. mover. Muy bien. 6, profesor. Músculos, ¿verdad? Cuatro rectos y 2 oblicuos. Recto superior, inferior, nasal, temporal, oblicuo superior y oblicuo inferior. Con esos 6 músculos es que nuestro ojo se puede mover en todos los movimientos. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a comenzar a hablar del recto medial, ¿ya? El recto medial va a ser el más corto de entre todos los rectos. Ahí está, sí. Va a ser el más corto de todos los rectos. Va a tener una longitud de aproximadamente 39 milímetros y su extensión va a ser a lo largo de toda la pared medial, de toda la parte media de la pared interna de la órbita. Por ahí es donde se va a estar yendo todo el músculo recto interior, ¿ya? Se va a insertar en forma vertical, ¿ya? En un meridiano horizontal. ¿Ya? Se va a insertar en el ojo de una forma que va a ser muy vertical, ¿ya? Se forma recta, ¿ya? En un meridiano de 180, o sea, hacia los costados. Va a tener un tendón de 3.7 milímetros de largo y 10.3 milímetros de ancho, el tendón que lo va a sujetar al ojo, ¿ya? Y su inserción es a 5.5 milímetros del limbo. Entonces va a ser del limbo aproximadamente unos 5 a 5.5 milímetros hacia la nariz va a comenzar la inserción del recto medial. Vamos a tener presente que este es el músculo que está más cercano a la córnea. Luego vamos a tener el recto lateral, aquel músculo que va a estar ya no en la pared interna, sino en la pared externa, ¿verdad? Este va a medir 41 milímetros y se va a extender a lo largo de toda la pared externa o lateral del ojo, ¿ya? Va a terminar en un tendón de aproximadamente 7 milímetros de largo y de 9.2 milímetros de ancho, el tendón que va a tener, ¿ya? Y su inserción va a ser aproximadamente a casi 7 milímetros del limbo. ¿Qué quiere decir? Que este recto, su inserción, donde ingresa con el ojo, tiene una separación de casi 7 milímetros. En cambio, el recto medial tiene una separación de entre 5 a 5.5 milímetros. Este es el más cercano y este es uno de los más alejados. Ya luego vamos a ver el orden de acercamientos. Luego, ¿qué más vamos a tener? El recto superior, que también va a medir 41 milímetros. Se va a extender desde su origen hacia adelante, ¿ya? Va a estar hacia la parte de afuera del ojo y en la parte superior. Es ahí donde va a estar ubicado el recto superior. Va a estar desde aquí, va a crecer en la parte del anillo de zinc, va a crecer y se va a ubicar en la parte de afuera del ojo y en la parte de arriba, ¿ya? Ahora, va a formar un ángulo de 27 grados con el eje visual en posición primaria de mirada, ¿ya? Su tendón va a ser de 6 milímetros y 10.6 milímetros
de ancho. ¿Ya? Y su inserción va a ser a 7.7 milímetros de limbo. Entonces, la inserción de este músculo va a ser el músculo que va a estar más alejado del limbo. El más alejado de todo, ¿ya? A 7.7 milímetros, casi 8. Y por último vas a tener el recto inferior, ¿ya? Que va a medir aproximadamente 20 milímetros, ¿ya? Su extensión va a ser hacia adelante, ¿ya? Un poquito hacia arriba y hacia afuera, ¿ya? De adentro va a salir hacia afuera, ¿ya? Va a estar un poquito arriba y un poquito hacia el lado temporal, ¿ya? Muy bien. Su ángulo de formación va a ser de 27 grados con el eje visual, su tendón de 5.5 milímetros y casi 10 milímetros de ancho el tendón, y su inserción va a ser de entre 6.5 a 6 milímetros. De entre 6.5 a 7 milímetros. Esos son los rectos. Y luego vamos a tener el oblicuo, a los oblicuos. El oblicuo superior, que va a ser el más largo, que también van a ser del tendón, ¿ya? Van a ser el tendón de zinc, ¿ya? Pero ¿qué peculiaridad va a tener? Y mire, van a ser de aquí, va a irse hacia la tróclea y se va a insertar en esta zona. No está en la parte de adelante, sino está en la parte de atrás, ¿verdad? Está debajo del músculo recto superior. Entonces, vamos a ver, se va a insertar por debajo del recto superior, por medio de un tendón muy delgado, ¿ya? Va a dirigirse desde atrás hacia afuera, ¿ya? De atrás hacia afuera, y luego hacia abajo, ¿ya? Miren, aquí donde va a estar ubicado. Muy bien. Y por último, el oblicuo inferior. Este es el único que no se va a formar en la parte posterior del anillo de zinc, sino que se va a formar en la parte anterior de la órbita, ¿ya? Es en la parte más externa, en una de las partes más externas de la órbita, ¿ya? Y van a ser, o va a ser un tendón muy corto, ¿ya? En el ángulo esferomedial, mide 38 milímetros, su origen va desde afuera, ya, se dirige desde adentro hacia afuera, un poquito atrás y un poquito hacia arriba, ¿ya? Situándose entre el recto inferior y el piso de la órbita, ¿ya? Cuando veamos aquí, vamos a ver que se va a insertar en la parte temporal, ¿ya? Entre el recto inferior y el piso de la órbita. Aquí está. Bien. Ahora, estos 6 músculos son los que se van a encargar de todos los movimientos y van a estar inervados por 3 nervios o 3 pares craneales, ¿ya? Van a ser el tercero, el cuarto y el sexto, ¿ya? El mayor o el nervio que va a inervar a la mayoría de estos músculos va a ser el tercer par craneal, el motor ocular común o nervio oculomotor, con ese nombre, va a inervar al oblicuo inferior, al recto superior, al recto inferior, al recto interno y al oblicuo inferior. Luego vamos a tener al cuarto par craneal, que se va a llamar troclear o patético, que este únicamente va a inervar al oblicuo superior. Y luego vamos a tener al sexto par craneal o abducens, que va a inervar al recto lateral. Una forma de cómo se pueden acordar quién inerva quién. A ver, el recto lateral, su movimiento se llama abducción. Ese es el movimiento que realiza el recto lateral. Entonces, ¿cómo se llama el par craneal semejante a este nombre? Abducens, ¿ya verdad? Abducens se asemeja a abducción. Entonces, el par craneal que inerva a este músculo que realiza la abducción es el abducens, ¿ya? El sexto par craneal. El cuarto par craneal se llama troclear o patético. ¿Cuál de todos los músculos tiene una tróclea que lo sujeta? El músculo oblicuo superior. Entonces, el cuarto par craneal troclear va a ser el que va a inervar al oblicuo superior. Y el resto de músculos van a ser inervados por el motor ocular común. El origen de los pares craneales, vamos a ver que el tercero y el cuarto par craneal van a nacer en esta zona, en esta parte, que son unos pedúnculos cerebrales
muy cerca al mesencéfalo. En cambio, el sexto par craneal se va a generar aquí más debajo, ahí se encuentra esto, aquí más debajo de ellos, en un espacio que se conoce como protuberancia. Aquí es donde van a nacer el sexto par craneal y aquí es donde van a nacer el tercero y el cuarto. Bueno, la vascularización ya lo vimos. Básicamente estos vasos van a inervar a todos los músculos, ¿ya? Ahora, la órbita, ya hemos visto que es la órbita, que son los músculos. Ahora vamos a ver algo. Esta órbita, ¿ya? Esta órbita hace que nosotros tengamos todos los movimientos, ¿ya? Y estos movimientos se dan a través de unos ejes que se llama ejes de Fish. O se tiene presente esta teoría de los ejes de Fish o plano de Listing para decir o para ver o estudiar los movimientos que va a realizar el ojo. ¿En qué consiste estos planos de Listing o ejes de Fish? Consiste en que el ojo se va a mover de acuerdo a tres ejes, que son los ejes de Fish. ¿Cuáles son? El eje Z, ¿ya? Que es un corte que se va a hacer de forma vertical. Si yo introduzco, miren el ojito, una línea, lo introduzco con un palito, ¿ya? Así como está ahorita en el eje Z. Voy a hacer que mi ojo, ¿qué movimientos haga? Laterales, pues. ¿Cómo? Laterales. Horizontales, ¿verdad? Si yo introduzco este palito hacia acá, voy a girar mi ojo o hacia afuera o hacia adentro. ¿Ya? Ese va a ser el eje Z. Ya se va a encargar de hacer los movimientos horizontales del ojo. A lo que voy, el eje Y, diré el eje X, voy a introducir un palito de forma horizontal en el ojo, de costado a costado, de periferia a periferia, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que mi ojo gire a través de este palito hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso se va a encargar de los movimientos verticales, elevación y depresión. Y por último, el eje Y va a ser un palito que lo voy a introducir por la pupila hasta la parte posterior del ojo. ¿Y eso qué va a hacer? Que mi ojo gire en dirección de las manecillas de reloj o en contra de las manecillas de reloj. ¿Ok? Esos van a ser los tres ejes que van a estudiar todos los músculos. En base a esos tres ejes es que nuestro músculo se va a ir hacia arriba, se va a ir hacia abajo, se va a ir hacia afuera, se va a ir hacia adentro, va a girar así como una chapita hacia los costados. Eso se conocen como movimientos torsionales, ¿ya? Y esta parte de acá al costado se llama el espiral de Tillaux. El espiral de Tillaux es la inserción de los músculos, lo que había hablado hace un momento, en la cual dice que desde el recto medial hasta el recto superior, la inserción de los músculos va a ir aumentando. ¿Qué quiere decir? En el recto medial es de aproximadamente 5 milímetros, en el recto inferior aumenta 6, en el lateral aumenta 7 y en el superior aumenta a 8. ¿Ya? Todas estas separaciones van a ir creciendo poco a poco. ¿Ya? Por eso se llama espiral de Tillaux. Ahora nos vamos a ir a las acciones de los músculos. ¿Ya? Antes de llegar a eso, les pregunto. Ya sabemos los 6 músculos, ¿verdad? Recto superior, recto inferior, recto lateral, recto medial, oblicuo superior, oblicuo inferior. ¿Cuáles son los movimientos que se encargan cada uno de estos músculos? A ver, el recto superior, ¿de qué movimiento se encarga? De mirar hacia arriba. Un poquito más fuerte. Elevación. Elevación. El recto superior se encarga de la elevación. El recto inferior, Depresión. depresión. El recto medial, Aducen. Aductor. medial, lo interno. Aductor, aducen. Aducción. ¿Ya? Y el recto lateral, Abducción. abducción o abducción. ¿Verdad? Luego los oblicuos. El oblicuo superior, ¿cuál es la función que tiene el oblicuo superior?
También son abductores, profe, pero es a la inversa. O sea, el oblicuo superior como que gira el ojo hacia afuera y hacia abajo. Y viceversa, el oblicuo inferior saca el ojo hacia afuera y hacia arriba. Exacto. ¿Ya? Esos son movimientos torsionales. Intorsión para el oblicuo superior, intorsión hacia abajo. Y extorsión para el oblicuo inferior. ¿Ya? Esos son los movimientos primarios de los músculos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los movimientos de los músculos? Los de aquí. Recto externo, abducción. Recto interno, aducción. Recto superior, elevación, su principal movimiento. Recto inferior, la depresión. Oblicuo superior, intorsión. Oblicuo inferior, extorsión. Estos son sus movimientos primarios. Pero a su vez, estos músculos tienen los dos rectos superiores e inferiores y los oblicuos superiores e inferiores, tienen movimientos secundarios y terciarios. ¿Qué quiere decir? Que el recto superior funciona, su principal función va a ser la elevación. Esa va a ser la principal función. Pero también va a tener función o va a funcionar en cierto modo cuando se realice una intorsión. O sea, cuando se realiza una intorsión, también va a utilizarse o se va a utilizar el recto superior. ¿Ya? Y cuando se realiza una aducción, también se va a utilizar este músculo, pero en un grado mucho menor. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con el recto inferior. Su principal función va a ser la de depresión, pero también va a funcionar en un menor grado o va a acompañarlo en la función de la extorsión. Cuando se realiza una extorsión, no solamente va a funcionar el oblicuo superior, sino que indirectamente también va a funcionar el recto inferior. Y cuando se realice una aducción, también el recto inferior va a ser utilizado, pero ya en un muy corto grado. Lo mismo pasa con el oblicuo superior. Su principal función es la intorsión, ya se va a hacer un movimiento hacia afuera y hacia abajo, pero también va a ser un movimiento de depresión, ya ese va a ser su movimiento secundario, porque miren, es un movimiento hacia afuera y hacia abajo, ahí está la depresión, ahí entra. Y también si es hacia afuera, ya va a estar la abducción como movimiento terciario. ¿Ya? Y el oblicuo inferior, de mismo modo, extorsión, ¿ya? Va a ayudar a la elevación en un segundo grado, ¿ya? Como función secundaria, y como función terciaria, también va a ser utilizado en un menor grado cuando se realice una aducción. ¿Ya? Entonces, esas son las acciones de los músculos. Ahora, basta que conocemos los músculos, vamos a conocer un poquito más. ¿Cómo se conocen los músculos? ¿Ya? Esto ya han debido escucharlo. ¿Con quién han visto estos temas? Con Yesenia, con Sheila, con Giovanna. Con la profesora Giovanna. Ah, ya, muy bien. Entonces ya estamos recordando, ¿no? Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas y yuntas? Agonistas son todos los músculos que se van a contraer, ¿ya? Los que van a realizar un movimiento. Antagonistas van a ser los músculos que van a realizar una acción opuesta a los agonistas, son aquellos que se van a relajar, porque los músculos agonistas se contraen y los antagonistas se relajan. Los sinergistas son los músculos de un mismo ojo o son los músculos de un mismo ojo que tienen una misma acción en común. Son dos músculos que funcionan en común para hacer un movimiento. ¿Ya? Los músculos yuntas son los dos músculos o el par de músculos que van a estar en cada ojo para realizar un movimiento simultáneo. Por ejemplo, un músculo agonista va a ser, yo me paro, estoy aquí, miro a mi derecha. Si yo miro a mi derecha, ¿qué músculo de mi ojo derecho se va a activar, se va a contraer? Si El yo, recto lateral. el recto lateral. Entonces, ese va a ser mi músculo. Agonista. Ya. Si mi músculo agonista es aquel que se contrae, ¿cuál va a ser el músculo contrario que va a realizar una acción de relajación? ¿Quién se va a relajar? El recto medial. Medio lateral. El recto medial va a ser el músculo antagonista. Muy bien. Ahora, los músculos sinergistas son músculos del mismo ojo que tienen funciones en común. ¿Ya? Por ejemplo,
Un segundito, por favor. Dime. Disculpe, me quedé. Ya, muy bien. Músculos sinergistas son los músculos del mismo ojo que funcionan o realizan una función en común. ¿Cómo es esto? Si yo realizo un movimiento hacia arriba de un ojo, ¿qué músculos se activan para este movimiento? El oblicuo El oblicuo superior. inferior. A ver, si yo miro hacia arriba, ¿qué músculos se activan? El recto superior y el oblicuo inferior. Exacto. El recto superior y el oblicuo inferior. Estos dos músculos van a ser músculos sinergistas porque los dos músculos van a trabajar para hacer un movimiento. ¿Ya? Los dos músculos. Y los músculos yuntas, mientras los sinergistas son de un ojo, los yuntas van a ser músculos de ojos contrarios que van a trabajar para un determinado movimiento. Por ejemplo, si yo miro a mi derecha, ¿quién se va a contraer? Se va a contraer mi recto lateral del ojo derecho. Pero en mi ojo izquierdo, ¿quién también se va a contraer? Recto medial. El recto medial. Entonces, estos van a ser músculos yuntas, músculos que están colaborando para un movimiento simultáneo. El recto lateral y el recto medial del otro ojo están trabajando a la par para hacer este movimiento. Esos son los músculos yuntas. Ahora, basta que hemos conocido estos términos, ahora vamos a conocer las leyes de inervaciones, que son dos, las que son la ley de Sherrington y la ley de Hering. La ley de Sherrington es monocular y la ley de Hering es binocular. ¿En qué consisten estas leyes? Por ejemplo, la ley de Sherrington o ley de inervación recíproca, que dice, este es de un solo ojo, que cuando un ojo realiza un movimiento en determinada dirección, los músculos agonistas se contraen y los antagonistas se relajan. ¿Ya? Esto nos dice la ley de Sherrington. ¿Ya? Entonces, es monocular. Si yo miro a mi derecha, mi recto lateral se activa y mi recto medial se relaja. Eso nos dice esta ley. ¿Ya? Y la ley de Hering, ¿qué dice? O también conocida como inervación simultánea, cuando un músculo realiza un movimiento en una determinada dirección, el impulso nervioso es igual al que llega al músculo sinergista o yunta del otro ojo. ¿Qué quiere decir? Si yo miro a mi derecha, se activa que el recto lateral de mi ojo derecho, ¿verdad? Pero esta fuerza que va a hacer mi músculo recto lateral del ojo derecho debe ser la misma que la fuerza que va a tener mi músculo recto medial del ojo izquierdo. O sea, ambos ojos, ambos músculos yuntas tienen que tener el mismo impulso, la misma fuerza. ¿Ya? Eso nos dice básicamente la ley de Hering. Ya, ahora vamos a ver los campos de acción de los músculos extraoculares. ¿Ya? Estos campos de acción no tienen nada que ver con la posición anatómica de los músculos, ojo. Ya son solamente campos de acción de cada músculo ¿cómo se llama? Individual. ¿Cuál va a ser la función de cada músculo de forma individual? Por ejemplo, el recto, vamos a evaluarnos o vamos a enfocarnos solamente en el ojo derecho, ¿ya? El recto lateral va a ser su función o solamente se va a activar cuando hacemos un movimiento en esta dirección. El recto medial solamente se va a activar cuando hacemos un movimiento en esta dirección. Cuando hacemos un movimiento superior temporal, se está estimulando al recto superior. Cuando hacemos un movimiento inferior temporal, al recto inferior. Cuando hacemos un movimiento hacia arriba y hacia la nariz, es el oblicuo inferior, su músculo que está trabajando, y cuando hacemos lo contrario, va a ser el músculo oblicuo superior. ¿Ya? Entonces, cada vez que hagamos estos movimientos,
es que cada uno de estos músculos se van a activar. ¿Ya? Profesor, pero si el músculo oblicuo superior está por aquí, comienza, se inserta aquí, ¿por qué su estudio o por qué se activa cuando hacemos este movimiento? ¿Quién me puede decir? Nada, profe. Ya, miren. ¿Cuál es el movimiento primario del músculo oblicuo superior? Desciende. No, el oblicuo superior. ¿Cuál es su movimiento primario? Depresión. ¿Se va? Oblicuo superior. Intorsión. Es Intorsión. abducción. No, intorsión. Intorsión. ¿Cómo es la intorsión? La intorsión es cuando el ojo se va hacia afuera y hacia abajo. Así, miren. Síganme el mouse. Pueden ver el mouse, ¿cierto? Sí, profe, se ve. Sí, ¿El ojo profe. cómo va a ser? El ojo va a ser así. Se va a ir para acá y va a bajar. Ese es el movimiento del músculo oblicuo superior. Va a ir para acá y va a bajar. Entonces, cuando yo hago este movimiento, miren. Giro, 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 y ¡fuc! Se va para acá. Entonces, cuando yo estoy girando para esta dirección de aquí, continúo con este movimiento de intorsión hasta el máximo y estoy estimulando este músculo, miren, el oblicuo superior. Es un movimiento de intorsión, se va por acá y ¡pa! Ahí está, lo máximo. ¿Ya? Se está estimulando básicamente este músculo. Cuando yo estimulo el oblicuo inferior, su movimiento principal o primario es la extorsión. ¿Cómo es la extorsión? Llegar de acá y el ojo gira en esta dirección. Se gira para aquí y se va para allá. Así, de aquí en dirección contra el reloj. Va para acá. Y miren, si yo lo jalo para aquí, ¿quién estoy estimulando? A este músculo, al oblicuo inferior, porque continúo al máximo su nivel de extorsión. ¿Ya? Entonces, es así por eso que en estos movimientos vamos a tener a estos músculos que van a ser estimulados. ¿Ya? Muy bien. Luego, la evaluación de los músculos extraoculares. Solamente para evaluar los músculos son estos dos procedimientos. Ducciones y versiones. ¿Ya? Las ducciones que van a hacer van a evaluar parálisis o paresias. ¿Ya? Eso van a evaluar las ducciones. Y las versiones que van a evaluar hiper o hipofunciones. ¿En qué consiste esto? ¿Ya? Cuando yo digo parálisis o paresias, me refiero a que voy a hacerlo de forma monocular y voy a estudiar músculo por músculo. En inducciones se evalúa músculo por músculo para saber qué músculo está trabajando bien y qué músculo está trabajando de repente a medias o qué músculo no trabaja. ¿Ya? Cuando el movimiento que tiene este ojo o cuando la función que tiene este ojo no es completa, o sea, cuando no está funcionando al 100%, eso es una paresia. Cuando el músculo no funciona completamente, eso es una parálisis. Entonces, parálisis va a ser cuando yo realizo un movimiento y mi ojo no se mueve en esa dirección. Y paresias van a ser cuando yo realizo un movimiento y mi ojo se mueve en esa dirección, pero no se mueve completamente, solamente se mueve hasta una zona y luego ya comienza a vibrar, porque ya no tiene la fuerza suficiente para avanzar. ¿Ya? Esa es una parálisis, esa es una paresia. ¿Ya? Y con las aducciones vamos a evaluar esto, músculo por músculo, cómo están funcionando. ¿Ya? Y con las versiones que vamos a ver los movimientos conjuntos de los dos ojos, ¿verdad? Cómo están funcionando los dos ojos en simultáneo. ¿Ya? Por eso hemos visto la ley de Herrick, que dicen que ambos ojos en un determinado movimiento tiene que emplearse la misma energía. Tiene que ver la misma energía en cada músculo para determinado movimiento. Entonces, al ver esto, vamos a ver si un ojo se mueve más o si un ojo se está moviendo menos que el otro, ¿verdad? Eso va a ser una parálisis, eso va a ser una hiper o una hipofunción, ¿ya?
Si un ojo, por ejemplo, si yo miro a mi derecha y mi ojo derecho se está moviendo bien, pero mi ojo izquierdo se está girando de más, ¿qué quiere decir? Que mi ojo izquierdo, mi recto medial, tiene una hiperfunción, está funcionando mucho. O si pasa lo contrario, yo miro a mi derecha, mi recto lateral se mueve correctamente, pero en mi otro ojo el movimiento, o sea, no se mueve la misma cantidad, se mueve mucho menos, quiere decir que el movimiento es incompleto. Esa es una hipofunción, o sea, este músculo está funcionando, pero no completamente. ¿Ya? Entonces, para eso sirven las ducciones y las versiones. Y para terminar esta parte de lo que son el primer concepto del sistema oculomotor, vamos a ver las direcciones, ¿ya? Cada vez que el paciente mire hacia su izquierda, ¿cómo se va a llamar? Cuando el Dextroversión. a su izquierda, ¿cómo se va a llamar? Levoversión. Levo. La izquierda del paciente va a ser levo, o su derecha de ustedes, ¿ya? Su derecha de ustedes o izquierda del paciente va a ser levo. La derecha del paciente o su izquierda de ustedes, porque es distinto, ¿verdad? Va a ser la dextro, ¿ya? Entonces, así lo van a acordar. Derecha, dextro. Ambos tienen la D. Izquierda, levo. ¿Ya? Del paciente. Ya no se vayan a confundir. No van a decir con ustedes a su derecha, van a decir dextro. No. Su izquierda de ustedes es la derecha del paciente. Eso es dextro. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, ya podemos diferenciar cómo se van a llamar los movimientos hacia afuera, hacia adentro. Del mismo modo, cuando vemos hacia arriba se va a llamar supra y cuando veamos hacia abajo se va a llamar infra. Entonces, teniendo todo en cuenta esos términos, ya se nos va a hacer fácil, ¿verdad? Si yo miro, o si hacemos que el paciente mire hacia su izquierda, se va a llamar levo, levoducción o levoversión, si son en ambos ojos. Si el paciente está mirando hacia su izquierda, ¿ya? Arriba, va a ser una levo, supra, versión, si es en ambos ojos, o levo, supra, ducción, si es en un solo ojo. Y lo mismo en cada lado. ¿Ok? Lo mismo va a ser en cada lado. Simplemente que aquí en Vergencias, cuando veamos los dos ojos, va a ser supraversión cuando sea hacia arriba e infraversión cuando sea hacia abajo. Y en el caso de los ducciones, cuando se evalúa ojo por ojo, no va a tener estos dos, ¿verdad? Porque para estos dos se están evaluando 4 músculos. En cambio, en ducciones solamente se evalúa músculo por músculo. Qué bueno. Con eso terminamos la parte teórica. ¿Alguna pregunta?